La campaña electoral ya ha empezado y Pedro Sánchez está paseando por los platos de televisión donde los presentadores, más que periodistas, más que personas encargadas de incidir en aspectos que puedan interesar a la ciudadanía, haciendo preguntas comprometidas, buscando la verdad, están actuando fundamentalmente como relaciones públicas, cuando no directamente como parteners de la clase política y especialmente de la clase política del gobierno de España. Para eso, este ha destinado hace nada 400 millones de euros para los medios de comunicación a través de la figura de la publicidad institucional. En estas últimas entrevistas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado unas declaraciones, una respuesta a una pregunta que clamaba, que ha circunscrito su persona y su acción de manera constante mientras ha estado en el gobierno de España, que es por qué ha hecho constantemente lo contrario de lo que anteriormente dijo que no haría jamás. El asunto empezaba con Carlos Alsina preguntando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por qué había mentido tanto, a lo que respondió Pedro Sánchez que él no había mentido, simplemente había cambiado de opinión. Algo que desarrolló nuevamente con Jordi Évole ante la carcajada e incredulidad fundamentalmente de las redes sociales, internet, pero en general de la sociedad española, y nuevamente hace escasos días volvió a repetir y a desarrollar esta afirmación en El Hormiguero con Pablo Motos, donde vamos a ver escuetamente una parte de la argumentación de Pedro Sánchez y a ver si es verdad, si tiene razón o no. A ver, ¿qué es una mentira? Mentir, a mi juicio, y creo que además los telespectadores pueden opinar más o menos lo mismo. Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. A ver, rectificar en un momento como el actual, Pablo, que hemos vivido una pandemia, que estamos viviendo una guerra, que entre medias hemos sufrido toda suerte desde calamidades hasta incluso la erupción de un volcán. Creo que está en el ADN de un político, porque tenemos que adaptarnos a la realidad y lo más importante es saber exactamente cuál es el objetivo que uno quiere lograr. Es decir, según Pedro Sánchez, él no ha mentido, él ha cambiado de parecer, ha cambiado de posición de acuerdo con las circunstancias de cada momento y con la finalidad política que tiene como presidente del gobierno de atender a lo que sería mejor, bajo su punto de vista, para los españoles. Otra vertiente o otra argumentación sobre esto es que ha rectificado sobre algunas posiciones con la finalidad de encontrar puntos, también bajo su punto de vista, su criterio, que busquen el interés general político de España. Vamos a ver. Hay dos dimensiones que vale la pena y que son muy importantes de este tema. La primera es una dimensión moral y la segunda es una dimensión política. Y vamos a verlas a continuación. Desde el punto de vista moral, de lo que ha hecho y de lo que ahora está diciendo que por qué ha hecho Pedro Sánchez, dice que mentir es decir algo con expreso manifiesto conocimiento o con una creencia diferente a lo que se dice con la finalidad de engañar a otra persona. Bien, esto es cierto. Y es muy probable que Pedro Sánchez no haya mentido. Eso no lo podremos saber nunca. ¿Por qué? Porque si en el momento en el que él prometió que no iba a pactar con Podemos, él estaba convencido de que no iba a pactar con Podemos, en el momento en el que él prometió que no iba a indultar a los independentistas, él estaba convencido de que no iba a hacerlo, entonces es verdad, no habría mentido. Pero hay un aspecto fundamental, como digo, moral, que es el eje troncal y sobre el cual se está desviando la atención, que es sobre el tecnicismo lingüístico de qué es una mentira. Y eso no tiene nada que ver con la cuestión fundamental que, como digo, tímidamente, con algunos que más o menos intentan hacer la labor de periodistas en su papel de relaciones públicas del poder, le están enfocando y le están presentando a Pedro Sánchez, que no tiene nada que ver con si ha mentido o no ha mentido, porque, como digo, eso técnicamente es difícil de saber. Lo importante de esta cuestión es precisamente lo que dice en este fragmento del Hormiguero también Pedro Sánchez. Lo que tenemos que tener en cuenta en todo momento es el objetivo. La política, como todos ustedes ya saben, los que siguen este canal especialmente, porque no paro de incidir en ello y de explicar los fundamentos de la ciencia política, es la lucha por el poder. El que tiene el poder siempre conservarlo e intentar que tenga el menor número de condicionantes al ejercicio del poder, es decir, intentar siempre que nadie controle su poder, y el que no lo tiene, conseguirlo, obtenerlo y obtenerlo durante el máximo tiempo posible. Eso es lo que circunscribe toda la ciencia política, toda la acción política. En consecuencia, el objetivo de Pedro Sánchez sería mantenerse en el gobierno.
su fundamento de acción, los aspectos intrínsecos de aquello que constituye el ejercicio del poder por su parte, que implica dar entrevistas, hacer campañas electorales, convencer a la gente, etcétera, etcétera, está dirigido a ese objetivo, a cuando no tenía el gobierno, llegar al gobierno, y ahora que tiene el gobierno, conservarlo. Ese es su objetivo. En consecuencia, si él en un momento consideraba que iba a poder formar gobierno sin la necesidad de pactar con los independentistas o pactar con Podemos, él en ese momento ni por asomo se plantearía la posibilidad de indultar o de tomar medidas impopulares y contra una gran parte de su electorado. Pero si las circunstancias a posteriori le obligan, recordemos, para su objetivo, a adoptar esas medidas, en ese momento para él se abre esa posibilidad. ¿Cuál es el eje fundamental, el eje troncal? Los límites. Los límites del compromiso, los límites de la ética personal, los límites de la moral colectiva, los límites de asumir mediante un contrato que implica la palabra dada unas barreras, unas fronteras que se impone uno a sí mismo de acuerdo con su carácter, con su sentido del deber, con su honor, con responsabilidad, que le impiden entregarse a sus pasiones, entregarse a lo que él más desea de manera egoísta, dejarse llevar con tal de conseguir lo que él personalmente anhela, tirando por la basura todo aquello que le da una dimensión civil, social, pública, política, que es lo que transmitimos hacia los demás, los acuerdos que tenemos, los contratos que firmamos, las manos que estrechamos, cómo nos comportamos con los otros y, fundamentalmente, en un ámbito tan importante como la política y la sociedad, los compromisos que adquirimos públicamente. Esa es la dimensión moral. ¿Qué es lo que deja entrever esto? Deja entrever que, efectivamente, a la búsqueda de un objetivo, hoy en día que vivimos en la época en la que es imperante social y culturalmente la posmodernidad, es decir, el relativismo moral, el esteticismo cultural, el que todo vale, el rechazar todos los aspectos clásicos imperecederos que han vertebrado la evolución y el crecimiento del ser humano, todo eso tirarlo a la basura y todo depende del pensamiento de cada uno y de la perspectiva de cada uno, y el lenguaje llega incluso a construir la realidad. Como estamos en ese tiempo, que son el caldo de cultivo perfecto para que personas como Pedro Sánchez lleguen a su posición, efectivamente no habría mentido. Y efectivamente, el ejercicio que él ha hecho de la política no ha sido deshonesto para con él mismo, porque su objetivo es mantenerse, conseguir el poder. Ahora bien, ¿qué es lo que objetivamente denota eso? Denota una falta para comprometerse, una falta para adquirir compromisos, una falta de responsabilidad, una falta de sentido del deber, de honor, una gran cantidad de rasgos y elementos psicopáticos, porque manifiesta que uno es incapaz de empatizar con el daño que puede generar a otro buscando exclusivamente su beneficio personal. Es decir, lo que manifiesta objetivamente, como digo, en la esfera social, en la esfera moral y colectiva, lo que todos entendemos socialmente en España a día de hoy, en 2023, como bueno o malo, es que esta persona tiene ciertos aspectos para conseguir sus objetivos muy dañinos para los demás, donde efectivamente puede cambiar de parecer en cualquier momento sin ningún límite con tal de conseguir su objetivo, mantenerse en el poder. Porque todo esto del bien común está demostrado y así probado que no existe. El bien común depende de los valores, de la ética de cada uno y de la perspectiva política que uno tiene. Seguramente el bien común para una persona progresista no es lo mismo que para una persona comunista o anarquista o conservadora o incluso fascista. Eso depende, como digo, de cada uno y el bien común no existe. Y ni siquiera seriamente, políticamente, nadie se atreve a esgrimir que su acción está destinada al bien común en el ejercicio de la acción de gobierno. Por lo menos no desde finales del siglo XIX con la Rerum Novarum de León XIII, en 1891. Pero en definitiva, lo que expone aquí Pedro Sánchez es que efectivamente él no ha mentido. Pero lo más grave de todo es precisamente eso. Es que él considera como normal y de acuerdo con sus principios y con sus creencias que sea capaz de hacer cualquier cosa, de estar convencido y actuar de manera convencida, que es lo que puede haber en este mundo, un tonto motivado, para mantener su objetivo. De ser capaz de traicionar a cualquiera, de hacer cualquier cosa, de acuerdo con las circunstancias de cada momento. Es que existe algo más contrario, ya no digo a la política, al sentido de Estado, donde el Estado es lo estático, lo que se supone que debe permanecer, que debe ser estable. Eso es el Estado, porque anteriormente el Estado, dependiendo de cada rey, de cada guerra, de cada casamiento, cambiaba todo. El Estado se inventa, se concibe para mantener una estabilidad al sujeto político que gobierna, que en este caso es la nación. Pero lo que está esgrimiendo Pedro Sánchez es el antiestado, el antisentido de Estado. Y
Y es que depende de las circunstancias de cada momento, la acción de gobierno puede ser una, puede ser otra. Puede ser una dirección o 24 horas, es lo que yo necesito para seguir siendo presidente, ser la contraria. Eso es lo contrario a la responsabilidad, lo contrario al deber de un estadista. Todo lo contrario. Como digo, en el sentido moral. Ahora vamos al aspecto más fundamental, el sentido y el aspecto político, es decir, de ejercicio del poder. Y es que esto políticamente, es decir, en el ejercicio del poder, que es la facultad para imponerse al grupo, es decir, tener poder, facultad, capacidad para someter a todos de acuerdo con una dirección del grupo, porque el ser humano es un ser social y requiere que lo gobiernen y que lo dirijan, pues precisamente por esta característica social del ser humano y por las características de los individuos, la inteligencia, el desarrollo cognitivo y la capacidad para construir en su mente planes, para proyectar estrategias de acuerdo con sus intereses, etcétera, etcétera. Por eso, el devenir de la historia de los seres humanos ha sido tan accidentado en comparación con otros animales sociales como por ejemplo las abejas, que siguen comportándose socialmente, sus núcleos, sus sujetos, exactamente igual que hace miles de años. Y por eso también, en el estudio y en la praxis de la ejecución del poder en sociedad, de la política, se han ido implementando e inventando mecanismos para evitar esto. Unos de ellos, fundamentalmente, para garantizar, para proteger a los ciudadanos, al conjunto, de la arbitrariedad, de los intereses y de las ambiciones que a lo largo de la historia hemos manifestado individualmente cuando hemos sido gobernantes de un grupo. Y esos mecanismos inventados, implementados, concebidos para la finalidad de proteger, de preservar, de que no se pueda actuar tiránicamente contra el grupo, de que no se pueda asaltar la ley de manera arbitraria y unilateral, todo eso son los fundamentos que defendemos y escribimos en este canal, que son la representación, fundamentalmente, la separación de poderes y la judicialización, la capacidad del político para responder con todo el peso de la ley frente a un juez con el que no tenga ninguna vinculación ni pueda ingerirle de ninguna manera. Todo esto, como en España no existe, el ejercicio de la política se desarrolla tal y como ha explicado acertadamente Pedro Sánchez. No solo eso, es que el articulado técnico científico de la Constitución está concebido principalmente para eso, porque el artículo 68.3 de la Constitución, que impone el sistema proporcional, un sistema no representativo, un sistema de designación de políticos, pero no representativo, confeccionado en el siglo XIX, es un sistema moral. Es decir, usted solamente puede dar una cuota de poder a un partido o a otro, y el ganador, su líder, de acuerdo con unas premisas, de acuerdo con una ideología, con una carcasa que él esgrime, él llega a esa posición, pero sin ninguna vinculación con ello y fundamentalmente sin ninguna responsabilidad ni nadie que controle el ejercicio de la política o su gestión. Es decir, en España votamos a personas, les damos el poder a personas para que hagan literalmente lo que les dé la gana en cada momento de acuerdo con lo que ellos crean y ellos piensan. Por eso es tan importante que exista, que se instituya política, científicamente, en un texto constitucional, la representación uninominal, porque es un mandato directo al representante, de hacer y de no hacer. Es decir, cuando se vota en un distrito a una persona que sale elegido diputado, ese diputado no puede votar sí, no, o proponer o censurar una ley si no es de acuerdo con lo que le han mandado de su distrito. Este discurso de, no, es que cambié de opinión, es impensable, es inconcebible. En primer término, porque también entra en contradicción con la propia ambición del político, ya que está concebido este sistema para que, de acuerdo con lo que hemos explicado al principio, el político quiere que mantenerse en el poder. Para mantenerse en el poder tiene que forzosa, obligatoriamente, satisfacer a sus votantes. Por lo tanto, no puede decir, no, es que cambié de opinión, porque sus votantes cogen a través de la oficina de su distrito y le echan, e incluso le piden responsabilidad judicial. Y lo mismo pasa en el ámbito ejecutivo, donde la Cámara Legislativa, compuesta por representantes elegidos uno a uno por cada distrito, sujetos por mandato imperativo, a lo que hemos explicado antes, de acuerdo con el mandato, con la representación que han adquirido de sus votantes, es el encargado de controlar que el presidente no haga lo que le dé la gana, actúe ya no por el bien común, de acuerdo con unos criterios éticos personales o una moral que esgrime a Pedro Sánchez. No, yo hice esto por el bien de España.
Usted no tiene que hacer en política las cosas de acuerdo con lo que usted crea o no crea que es mejor, porque el infierno está empedrado de buenas intenciones. Usted tiene que hacer lo que la ciudadanía desea y ordena y manda. En el Ejecutivo hay un margen de acción para dirimir las situaciones de cada momento y ejecutar, de ahí su nombre, pero siempre controlado por el Legislativo, por una Cámara que es de verdad el verdadero corazón, pulmón y cerebro de la ciudadanía, donde se aprueban las normas, las leyes, el compendio normativo que se aplica a todos, que quiere la ciudadanía, no el que imponen los líderes de los partidos, que son los que luego la van a ejecutar. En definitivas cuentas, Pedro Sánchez, al igual que han hecho todos y cada uno de los políticos de este país, en el ámbito nacional, como explicó también Pedro Sánchez en el hormiguero, Suárez dijo que no haría unas cosas y las hizo. Hizo otras que jamás esperaban que hiciera y de las cuales hoy pagamos el pato, como el café para todos. Bueno, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, ahora Sánchez. ¿Por qué? Porque el sistema político, el sistema proporcional, el estado de partidos, la forma oligárquica, técnica de estado de partidos, se confecciona para que el que tiene la mayoría de apoyo, no es elegido, no es representante, no es designado, no está controlado por ninguna cámara, ya que los diputados son sus empleados, si votan bajo sus órdenes. Pues el que tiene más apoyos, ese puede hacer lo que le venga en gana. Y esto es algo que está estudiado, escrito, dirimido, debatido durante más de 250, 300 años por las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Sistemas como este son los que han llevado al colapso, a la destrucción, a la ruina de pueblos enteros, donde el gobernante se amparaba en que lo estaba haciendo por el bien de la nación, por el bien del pueblo, que cambiaba, como Pedro Sánchez de opinión, que hacía lo que en cada momento consideraba, rectificando, porque rectificar es de sabios. Además, con este cinismo, con esta canalura de presentarse como si encima estuviera haciendo lo correcto. Por eso, repito, lo fundamental, lo imperativo, no es quitar a Pedro Sánchez para que venga otro y luego diga, no, es que incumplí lo que dije porque cambié de opinión, porque me presionaron realmente desde un banco, la OTAN, Estados Unidos, nuestros socios. No, eso no sirve de nada. Así llevamos 45 años ininterrumpidamente perdiendo posiciones en rangos económicos, perdiendo soberanía, perdiendo independencia, perdiendo capacidad económica, perdiendo libertad y hemos llegado donde hemos llegado. Por eso lo fundamental, lo troncal, es un cambio en la estructura institucional para forzar, para poner unas barreras, unos límites a los políticos y que no puedan hacer lo que les dé la gana. Que el compromiso que asumen en el ámbito moral, ya que para ellos no significa nada, de acuerdo con las barreras, con las instituciones políticas, se vean obligados a cumplirlo. Esa es la función de un texto institucional, un texto constitucional que establece, que enmarca, que construye una arquitectura para que los políticos tengan que jugar unas reglas de un juego donde no pueden hacer en cada momento lo que quieran y hacer la jugada que les dé la gana, sino que estén centrados, dirimidos y controlados, y cuando cometan un grave error o hagan una negligencia o se corrompan, respondan de sus acciones. Así es como se evita que las naciones vayan al desastre. Compartir este vídeo para que la gente entienda algo tan básico, tan sencillo, cuando uno realmente lo estudia y lo conoce, pero en España que nos parece ciencia ficción, ¿no? Hablar de que lo importante es cambiar en las instituciones los aspectos básicos para obligar a los políticos. Bueno, pues hay muchos españoles que todavía no saben ni siquiera qué es esto, cosas que en otros países sí existen, que incluso algunos que no son democracias, pero son regímenes representativos, tienen estos mecanismos para que los políticos no puedan hacer lo que les dé la gana. Y si lo hacen, responden de ello. Así que, como digo, compartidlos, suscribiros al canal, dadle me gusta para apoyar el contenido, salud y libertad.